Bueno, hola iglesia, es bueno verles el día de hoy. Si tienes una Biblia, ve a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Si eres nuevo, soy Lucas, uno de los pastores aquí y tengo el privilegio de enseñar la Biblia esta mañana para ti. Lo que acabo de escuchar fue un tipo de testimonio de Hannah y su participación en el evento de Encontrar y Seguir. Comenzamos como iglesia en enero 1, así que acabamos de terminar, supongo que el mes 2. Este es el final del mes 2. Y ha sido un momento fantástico ver cómo continuamos virtiéndonos en el Nuevo Testamento, cómo lo desempaquetamos dentro de la comunidad. Escucharon dos de las formas en las que Hannah está digiriendo la palabra de Dios a través de su grupo de vida y muy acercándose, concentrándose a su grupo, ¿no? Agradecido por el testimonio de aquellos que lideran los grupos de vida y en nuestra iglesia. Cuando encuentras tu camino a Marcos capítulo 7, déjame decirte esto. La gente es rara. Me enviaron este video de alguien sobre esta tradición extraña que sucede en los juegos de hockey de los Red Wings de Detroit. La gente arroja pulpos en el hielo antes del juego. ¿Sabías esto? Vi un video de esto. Es salvaje. Y no estoy hablando como el tipo de pulpo que te echas como un snack. Tiran estos monstruos pulpos en el hielo después del himno nacional como tradición. Estaba como en el video, fue como tan extraño que este tipo documenta cómo contrabandeó a esta criatura marina en su ropa grande y pasó por la seguridad y después del himno nacional todos ¡sí! Y luego es como el pulpo y todos los de su alrededor están como hazlo y luego va y lo tira. Y hubo una vez que había 35 pulpos en el hielo. Y es una tradición. Por lo tanto, eso que parece realmente extremo, peculiar como esto es muy raro, ¿no? Pero dicen todos, sí, es normal, quiero decir, es una tradición que es rara, que parece que es aceptada y nadie lo piensa dos veces, ¿no? Pero también se me ha dicho que esta como tradición similar nació en los depredadores de Nashville. Y de hecho las personas están contrabandeando bagres enteros. Y nuevamente el himno nacional y luego la gente los quita de su ropa. A ver, esto no es un pequeñito, este es un bagresote, bueno, en fin, tan raros. Es una tradición humana. Estaba leyendo también, ¿sabes? Cuando empiezas a ver una tradición, te das cuenta, vas a YouTube y buscas otra, ¿no? Y estaba también leyendo sobre una tradición que sucede en Dinamarca. Y sucede el día de San Valentín. Y si tienes más de 25 años y eres soltero, lo cual es bastante difícil, ¿no? Ya, es tener 25 años y estar soltero. Pero sí, bueno, si eres más de 25 años y soltero en Dinamarca, entonces sus amigos se supone que deben de tirarte agua y luego rociarte en canela. Como si fuera un gesto amistoso. Decir, deberías haber encontrado a alguien ya. Ja, ja, ja. Así que, qué lástima. Bueno, suena tan terrible, pero es una tradición por lo que la persona no piensa nada de eso y nada es comúnmente aceptado, ¿no? El martes gordo es una tradición que sucede esta semana. Y si fueras como, ¿qué onda? No, afriste mi fiesta. Es una tradición que sucede y es muy irónico realmente esta tradición, ¿verdad? Porque es una tradición en la que aceptas todo tipo de libertinaje y pecado. Porque el día siguiente voy a operar, ¿sabes? Confesando y arrepintiéndome de todos los pecados por los siguientes 47 días antes de la Pascua. Piénsalo. Esto es lo que hacemos el martes gordo. Es como si va a haber estos pasteles realmente deliciosos que van a poner pequeños bebés de plástico adentro para que representan a Jesús. No he entendido el significado completo de eso, pero luego parte de la tradición es que nos vamos a emborrachar mucho y parte de la tradición es que va a haber un ritual de desnudez de las mujeres por cuentas baratas, por perlas baratas de plástico. Esta es la tradición y sé que algunos de ustedes están como simplemente me van a desinvitar a su fiesta ahora, ¿no? Pero
Pero es raro. ¿A poco no es raro? Es una tradición que hacemos justo antes de este momento tan sagrado llamado Miércoles de Ceniza, el cual es preparar nuestros corazones para Pascua y la bondad de Dios y el hecho que ha venido la salvación a través de Cristo. Es muy raro. Seamos honestos, ¿no? Y ahora, ya sé, no todos están ahí glorificando estas fiestas y esto y lo otro, y no todas las fiestas son malas, no te sientas como que te estoy echando vergüenza, ¿no? Pero simplemente estoy diciendo que la humanidad es rara y las tradiciones son raras, y a veces es difícil entender qué lugar tiene la tradición humana en nuestra fe. Como si la tradición fuera algo malo, debería rechazar todo tipo de ritual o ceremonia con respecto a nuestra fe. Lo que tenemos aquí en Marcos capítulo 7 es una especie de jugada por jugada de cómo debemos considerar las tradiciones espirituales o religiosas. ¿Qué debemos de hacer con las tradiciones de la humanidad, las tradiciones que se encuentran asimismo parte de la iglesia local? Así que comenzando el versículo 1, vamos a leerlo, vamos a ir a los primeros 13 versículos. Dice, ahora se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Subraya ahí la tradición de los ancianos, ¿no? Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo 5, le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí está otra vez. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros iglesias como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber y hacer otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque... Ahí están hablando de que abandonan los mandamientos de Dios para tomar sus traducciones. En el versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y es parte del mandamiento. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estos versículos finales quizás te tomen fuera de guardia, ¿no? Una explicación, no te preocupes, vamos a hablar de eso un momento. Es una historia muy interesante, una historia que nos ayuda a entender la tradición, una historia que realmente nos ayuda a entender la tradición religiosa y lo que hace la tradición religiosa humana con nosotros. ¿Qué parte de la tradición religiosa humana se esperan? En parte de nuestros ritmos regulados para reunirnos, participar con el cuerpo de Dios. Déjame te desempaco la historia, lo que está sucediendo. Primero que nada, Jesús y sus discípulos esencialmente están siendo ahí delatados por los religiosos de aquel día. Esto no es nuevo, parece algo regular, ¿no? Que hemos estado, si has estado en esta serie, que muy a menudo Jesús confronta y se sienten como que tienen información o tienen la ventaja y comienzan como a utilizar las escrituras y las tradiciones como armas contra Cristo para señalar que está haciendo blasfemo o no está siguiendo alguna de las instrucciones del Antiguo Testamento. Así que nuevamente aquí hay otro momento en el que están en contra de él. Están decidiendo usar de armas algunas cosas y lo que están usando de armas no es la palabra de Dios. Están usando de armas las tradiciones que tienen históricamente en el judaísmo. Va contra ellos y hay 2 veces se menciona de la frase la tradición de los ancianos. Ahora, dije que quizás los subrayes, que los subrayes sean bueno, porque creo que probablemente sea más un nombre propio como más que una colección de palabras. En real probablemente se está refiriendo a algo que no vemos hasta el 3er siglo, que se llama la Misna.
Ahora, nosotros tenemos el Torá también. El Torá son los primeros 5 del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos son las directivas de Dios dadas a través de Moisés a su pueblo. El Mishnah esencialmente se creó como un recurso suplementario de cómo se deberías ver ser completamente obediente a los 5 libros. Así que los judíos tenían este comentario adicional, ¿no? Este material adicional que usarían para ayudarlos a aplicar lo que Dios había dicho. Ahora, lo que está sucediendo es que Jesús y los discípulos no están cumpliendo con ese Mishnah. La tradición de los ancianos, lo que este libro de códigos de escritos humanos sobre los escritos divinos de la Torah, nuevamente se han pasado de una generación religiosa a la siguiente, de esta élite judía a la siguiente generación de élite judía. Y se ha transmitido y ha impregnado todo el judaísmo, todas las generaciones de judíos no son simplemente tratando de ser obedientes a la Torah. Estos 5 libros del Antiguo Testamento también están tratando de ser obedientes a las tradiciones de los ancianos o del Mishnah también. Qué tarea, imagínate, que obedezca la Biblia y este otro libro. Esto es exactamente lo que debe ser. Ahora, se está transmitiendo a través de la tradición oral, por eso se llama la tradición de los ancianos. No se ha compilado, ya sabes, no aún. Simplemente se está transmitiendo. La jerarquía religiosa se la está pasando a otros futuros líderes religiosos. Ahora, Jesús no lo está haciendo. ¿Ves? La Mishnah ha proporcionado comentarios adicionales y un tipo adicional de reglas o aplicaciones acerca de cómo ser o estar ceremonialmente o ritualmente puro o limpio. En el Antiguo Testamento, quizás no estés familiarizado con el Antiguo Testamento, si no te preocupes, te voy a informar. En el Antiguo Testamento Dios había proporcionado un tipo de ritual ceremonial de limpieza que el sacerdote debería participar antes de entrar al tabernáculo para entrar a su presencia. Se suponía que debían de lavarse. Ahora, no era por motivos de higiene, no era solo para quitarse la suciedad de las manos, quitarse una mugre o gérmenes. Era naturaleza simbólica. Fue con el fin de ser obediente a Dios, pero está condicionado o aprender que necesita ser puro en la presencia de Dios, que Él es un Dios santo, estamos separados, ¿no? Y necesitamos ser limpiados para estar en su presencia. Pero el sacerdote hizo esto regularmente, pero eran más o menos solamente los sacerdotes. Un poco de personas que tienen estas posiciones o este tipo de título eran responsables de ello. Pero la Mishnah, con la tradición de los ancianos, ha comenzado a decir, ¿sabes qué? Hagamos que esto sea cierto para todos. Hagamos que todos se laven las manos. Y, ¿sabes? Estamos operando. Sabemos que los gentiles son impuros, impíos y viven entre nosotros. Así que, por lo tanto, si vas al mercado o simplemente vas a moverte a través de la ciudad o te vas a mover alrededor de la población, probablemente te vas a ensuciar en algún momento. Así que, para asegurarte, para estar realmente 100% seguros de que no estamos impuros espiritualmente sucios, necesitamos lavarnos, ¿no? Así que están haciendo estos lavados ceremoniales. Estos judíos simplemente se lavan a sí mismos. Era como un trastorno obsesivo compulsivo espiritual que siempre intentaban de asegurarse de que, de nuevo, la condición de su ser era por delante de Dios. Ahora, esta es la historia del trasfondo. Jesús y sus discípulos están violando la Mishnah, pero no están violando la Torah. Están en la violación de esas palabras suplementarias o mandamientos del hombre, pero no están violando los mandamientos explícitos y directos de Dios. Pero estas personas, estos fariseos, estos escribas, no están satisfechos y entonces no están estos pandilla no tan santa están aquí en contra de Jesús, ¿no? Y este punto es necesario hacer una pausa. Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el valor de las tradiciones espirituales? Vamos a regresar, ¿no? Exponiendo y explicar este texto, pero ¿cuál es el beneficio de las tradiciones espirituales o las tradiciones religiosas? ¿Has pensado en esto? Ahora, hay dos categorías principales de tradición religiosa. Hay tradiciones humanas y religiosas. Hay
tradiciones divinas religiosas, ¿no? Y el bautismo es clásico, es divino, que Dios ha establecido cómo funciona. Hay una especie de profesión pública de fe. El siguiente paso es que sigamos adelante en este acto público como una especie de señal externa del cambio interno de las que la salvación ha venido a esta persona. La cena del Señor es una tradición religiosa divina. Dios ha instruido. Este es el momento en el que buscamos la salvación provista a través de Jesús. Vamos a hacer eso hoy. Hacemos esto por lo general cada último domingo de cada mes. Es una tradición, pero no es una tradición humana. Es una tradición divina. Dios la ha instruido, la puedes encontrar a través de su palabra, ¿no? ¿Cómo, cuándo se supone que debemos de participar? Hay otras cosas, la forma en la que, o no la forma, sino cómo nos reunimos. Los cristianos no deben de, bueno, Hebreos 10:25 dice que no debemos de dejar de congregarnos, así que debe haber una tradición regular de reunión, por lo cual piensas que esto es solo fariseico o religiosidad, el hecho que necesitamos reunirnos regularmente unos con otros, está mal. Es una tradición divina humana establecida por Dios, pero hay muchas veces en las que encontramos tradiciones humanas religiosas. Tenemos una tradición humana de tener servicios en Colonia Hills a las 9:15 y a las 11 en punto, ¿verdad? Y otra vez, muchas veces las tradiciones religiosas humanas no son positivas o negativas, son más como neutrales. A veces son positivas, que significa refuerzan esas tradiciones divinas de Dios, y a veces pueden ser negativas, pueden restarle valor, pero nuevamente tenemos una reunión a las 9:15 y a las 11. Algunas personas piensan que es a las 9:30 y 11:15, pero realmente son a las 9:15 y a las 11. Para estar claro, ¿no? Algunas veces que encontrarás en la iglesia, no en nuestra iglesia, pero en algunas iglesias locales en las que hay una creencia personal, que la cena del Señor puede ser entregado por diáconos o pastores ordenados. Que es solo el paso de la cosa que lleva las cosas, ¿no? Que son un derecho simbólico, de que de hecho es tan sagrado que no debe ser tocado ni manipulado por nadie que no sea de naturaleza ordenada, que no se le haya puesto imposición de manos. Es una tradición humana que no sigue la tradición divina. De hecho, no lo puedes encontrar en el libro. De la misma manera que he participado en una tradición humana muy común en las iglesias, que no creo que está sustentada en la escritura, el hecho de que si no eres pastor o un anciano, entonces no eres digno de bautizar a un nuevo creyente. Una cosa que realmente amo de Colonial Hills es que tan a menudo, justo el momento que la persona realmente condujo a esa persona al Señor, puede completar ese acto, ¿no? Puede ser parte del proceso de bautizarlo. Estaba en una iglesia donde, hey, si no, tú se los llevas a Jesús, me los traes a mí, yo me encargo del resto, ¿no? Y me entristece, ¿no? Somos grandes creyentes de la comisión hasta cierto punto. Vamos a ir a las naciones y enseñarnos, pues simplemente no podemos bautizarlos, tenemos que encontrar a alguien ordenado. Es una tradición humana. Y claramente, si realmente te gusta, vamos, te vas a dar cuenta que Jesús no dice, Dios no dice, ¿dónde encontraste eso? Es una tradición humana que salió mal. Muy interesante. Lo más joven que una iglesia es lo menos tradicional. Y es muy interesante que hay tantas personas que salen del seminario, que se niegan a entrar en un establecimiento establecido. Una iglesia, están a favor de plantar una iglesia porque tienen miedo de ir a una congregación que tiene tanta tradición naturalmente arraigada en ellos, que por tanto, como si no solo estuviera cargado con la responsabilidad de predicar, enseñar y pastorear, sino también está cargado con la expectativa espiritual de un grupo de personas que en realidad no pueden no ser de naturaleza bíblica, sino humanas. Estos extras, estos complementos, estas cosas amplificadas que realmente no están sustentadas por el texto. Es muy importante, así que con respecto a las tradiciones que existen, nuestras tradiciones divinas son las que tenemos. Debemos tener un control muy blanco, no. Deben de ser sujetadas tan fuerte. Es importante para una vida de piedad. Pero cuando las tradiciones humanas estamos ser generosos y debemos preguntarnos regularmente, ¿es esto bueno? Necesitamos ser autoinvestigadores, introspectivos, y preguntarnos, ¿esta tradición realmente está reforzando algo beneficioso para nuestra vida espiritual o esta congregación? ¿O tiene potencial de convertirse en un ídolo o en una distracción? ¿O nos va a ayudar a que se frustre
el futuro del propósito de Dios. Esto es lo que es muy interesante. Cuanto más tiempo eres parte de esta iglesia, lo más vas a apreciar las tradiciones de nuestra iglesia. Y aún más que potencialmente te pongas en riesgo de hacer que este tipo de cosas secundarias, estas realmente tradiciones humanas, las pones como divinas. Y estos escribas y estos fariseos, ¿qué están diciendo que están haciendo? Están predicando los mandamientos de Dios bueno, los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. Han elevado una tradición humana, estos valores humanos, como si hubieran sido dados por Dios, cuando de hecho son simplemente hechos por el hombre. Algunas veces fueron hechos con el propósito de ayudar y complementar, con las mejores intenciones, pero tal vez son peligrosos y perjudiciales y van a socavar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. También las tradiciones deben ser investigadas con regularidad. Deberíamos de preguntarnos regularmente por qué hacemos lo que hacemos, pero también es bueno saber que según este texto, las tradiciones a veces nos sigan a las cosas que son más importantes, nos cegan aquello que es más significativo. Y aquí hay un ejemplo clásico, porque el versículo 10 dice lo siguiente, es como una parte compleja en la escritura, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello que puede ayudarle. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué significa, no? Bueno, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Así que quiero tomar nota antes de que nos sumerjamos en estos versículos. Es que nota la disposición de Jesús. Está debatiendo. Muy a veces pacificamos a Jesús con el punto que parece suave, que se acuesta, que se sienta, ¿no? Cada vez que se enfrenta. No, vemos a Jesús aquí. No, esto no está bien. ¿Quieres debatir? ¿Quieres hablar de la Biblia? Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Quieres hablar de las Escrituras y lo que significa ser obediente? Bueno, vamos. Sí que sabemos que Jesús es el Cordero de Dios, pero en este texto parece que es más el león de Judá. Va detrás de los fariseos y los escribas y quizás que están abusando su privilegio, ¿no? De autoridad, estos escribas y fariseos en el judaísmo. Ahora, eso es lo que está pasando. Las tradiciones que nos ciegan, Jesús está de hecho revelando su ceguera al hablar sobre el hecho de que nuevamente están pasando por alto el honor, el de honra a tu padre y a tu madre, y simplemente están como que simplemente aplicándolo matices hasta el punto que se pierden con la intención original de Dios. Eso es lo que está pasando. Así que así va. Yo no reconozco que honrar a tu padre y a tu madre es una directiva difícil, ¿verdad? Especialmente difícil a la luz del hecho que hay tantas complicaciones diferentes en nuestras familias. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre si tus padres no son cristianos? ¿Cómo honro a mi padre y mi madre cuando mi padre es como mi padrastro y mi madre como mi madrastra? ¿De quién soy responsable? ¿O cómo honro a mi padre y mi madre si mis padres me han abandonado, si están por mí mismo, ¿no? ¿Cómo honro a mi padre y mi madre si soy adulto y estoy fuera de la casa y pienso un poco diferente de lo que ellos? Si quieren que haga eso, pero yo quiero hacer aquello. Es algo difícil cómo saber aplicar este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Pero la cuestión es que esta Mishnah, la tradición de los ancianos, que de hecho llegó al lugar donde están interpretando al padre y a la madre, y ellos están llamando a la gente a aplicarlo y se están perdiendo de la verdadera intención de honrar a su padre y a su madre. Están socavando nuevamente el autor original, están socavando la dirección de Dios hacia la humanidad de honrar a su padre y a su madre. Y así lo están haciendo. Jesús está diciendo que en su tradición de ancianos han llegado al lugar donde, por vivir en una sociedad agraria, es decir, agrícola, cultivaban y manejaban el ganado. Dice que ha habido personas, hijos e hijas, que han llegado a las élites religiosas y les han solicitado diciendo, no quiero honrar a mi padre y a mi madre cuidándolos financieramente en su vejez. ¿Ok?
Ahora, esto nuevamente debatido por algunos, pero esto es esencialmente o potencialmente lo que significa. Y lo que pasa es que se acercaban a este líder religioso, los escribas y los fariseos, y le decían, escucha, yo sé que tradicionalmente honrar a mi padre y mi madre significa decir una sociedad agraria que ellos no pueden trabajar, no pueden cultivar y esto y lo otro, cuidar su ganado, tengo una expectativa o de responsabilidad de que voy a hacer una de estas cosas a su nombre, ¿no? Cuando se pongan viejos. Y él dice, pero cuando vengo a ti quiero salirme, ¿no? No quiero tener que hacer esto cuando yo sea mayor. Y este consejero religioso le diría, haz tu caso, ¿por qué debería estar exento de esto? Y ellos dirían, bueno, sabes, hay un tiempo en que sentí que mi padre y mi madre eran irresponsables con sus finanzas, no manejaban su granja correctamente, no se prepararon para la jubilación y por lo tanto no voy, no sabes, a cubrir sus errores. No voy a estar en el gancho por sus problemas. Y entonces se presentarían a estas élites religiosas y gobernarían. Y cuando gobernarían dirían, era una decisión de que eran una naturaleza divina, como si Dios hubiera hecho esta decisión. Y entonces llegarían al lugar, al punto donde dirían, ¿sabes qué? Estás exento, no tienes que cuidar a tus padres, no tienes que honrar a tu padre y a tu madre en su vejez trabajando en la granja y cuidándolos financieramente. Así que dirían como que si fuera de Dios que tomaron este veredicto, este decreto. Pero Jesús está como, ¿entiendes lo que dices? ¿Sabes lo que el Mishnah te ha hecho, lo que la tradición te ha hecho? Dios está diciendo que se supone que debes honrar a tu padre y a tu madre. Muy claro. No te di una salida. No te di una manera de eludirlo. No hay exclusiones a eso. Te he dicho que los honres, ¿verdad? Ahora has venido y has formado un consejo de que de hecho puede elegir si realmente tienes que hacerlo o no. ¿Y crees que estas personas religiosas en realidad están hablando por Dios? Y él dice que les está diciendo que están exentos y te pierdes lo que es muy simple y muy obvio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dice, tu Mishnah tiene agujeros tradicionales, humanos, que están fallando. Puede ser un buen recurso complementario en lugares y en partes, ciertas ideas, pero en general no es un paralelo con la palabra de Dios. Y de hecho estás esclavizando a las personas, estás lastimando a las personas, te lo estás perdiendo. Ok, si fuera Jesús, como si estuviera hablando con ellos, ¿no? Estaría como, vamos, ay, es ese tipo de momento. Ándale, hombre, en serio. El libro dice, y lo ha dicho bastante claro, simplemente que no te gusta, así que estás eligiendo otro libro. Estás eligiendo un libro auxiliar, un libro suplementario, y estos libros en realidad están socavando el libro real. Vamos, muchachos. Me hace preguntarme, ¿por qué a los escribas y a los fariseos les importa? ¿Por qué realmente les molesta que Jesús y los discípulos no se estén lavando las manos? Quiero decirte, esto no se trata de higiene, no son como gente cochina, ¿no? Es ceremonial de naturaleza. Es un tipo de ritual de purificación del Antiguo Testamento. ¿Por qué les importa? ¿Y por qué en el mundo lo amplificaría, no? Se instruye a los sacerdotes del Antiguo Testamento que se supone que deben de lavarse de cierta manera para volverse como puros simbólicamente ante Dios. Pero ¿por qué están agregando a eso? ¿Por qué la misión decidiría como tener tanto detalle y amplificación y decir, hey, aquí es cuánta agua necesitas para lavarte las manos? Y así es como te la vas a lavar. Te vas a lavar la parte de arriba, la de abajo, entre los dedos. Me dio como, cuando estaba leyendo eso, pensé que era COVID, ¿no? Los principios días teníamos estas cosas en todos los baños. Así es como te lavas las manos, porque todos nos hemos olvidado. Y en Mishnah probablemente incluso era peor que todos estos diagramas que vimos durante los tiempos de pandemia. Como si fueran mide el agua y luego te la lavas y vas a cantar la melodía de cumpleaños. Tienes el águila así, te pones en el dedo y no sé, simplemente es como funcionó esencialmente. Pero estoy pensando en mí mismo, ¿por qué alguien elegiría amplificar esto? Esto no era esperado por Dios, ¿verdad? Dios no estaba pidiéndole esto a nadie. ¿Por qué alguien construiría estas cosas y agregaría estas cosas y crearía estas cosas? ¿Por qué alguien querría un matiz ceremonial para limpiarse, ritualmente limpiarse? Así que te propongo esto. Esta es la razón por la que creo que las personas han elegido, amplificado
Torah con respecto a las lavadas ceremoniales. Mi convicción personal es que la razón por la que la amplía es porque todos los seres humanos que han nacido tienen un sentido innato de que están impuros, que están sucios, ¿verdad? Y quieren, ¿sabes? Queremos asegurarnos, garantizar que hemos sido limpios. Quiero asegurarme de que no echa a perder esto, porque me siento muy sucio. Y si eres honesto contigo mismo, que probablemente estés embrujado comparando un poco tienes ese sentido de suciedad. Tienes sentimientos en los que te has tratado de irte a dormir, no puedes dormirte porque algo de tu historia personal viene enfrente de tu cara y está volteándote allí, ¿no? Y de repente estás abrumado por culpa, vergüenza. Todos en la humanidad se sienten como si estuvieran sucios, un poco sucios. Recordamos los fracasos que tuvimos en los puestos que se nos han confiado. A veces fallamos como madre o padre al decir palabras viles a nuestros hijos y luego estamos obsesionados porque nos sentimos sucios, porque hice algo, no le hice algo a mi cónyuge, o vi algo en mi teléfono, o hice algo en la universidad, o en la escuela, o en la prepa, o cuando me fui el fin de semana, o todas esas cosas nos hacen sentir tan sucios. Y creo que es por eso nuevamente los fariseos y los escribas comienzan a ser muy extensos sobre la limpieza ceremoniales. Están tratando de desquitarse la suciedad, tratando de limpiar su conciencia. En la obra de Shakespeare, Macbeth, Lady Macbeth y Beth, ellos asesinan al rey. Asesinan al rey porque esencialmente le dice a Macbeth, le dice a unas brujas que él va a ser rey, ¿no? Dice que toma sus riendas a asegurarse de que llegue al trono, así que asesinan. Ahora, Macbeth lo asesina y Lady Macbeth está encubriéndolo. Y Lady Macbeth inicialmente no tiene culpa ni vergüenza por la tapadera, ¿no? Por encubrirlo. Pero mientras el tiempo pasa y se desarrolla la historia, finalmente llegamos a la historia donde la ves caminando por la noche, media dormida, media despierta, completamente atormentada por lo que han hecho. Y luego hay un momento determinado en la obra en la que está obsesionada y está caminando y está paseando y se está haciendo esto en las manos. Y ella está diciendo como si hubiera sangre en ella. No hay, pero bueno, dice, ¡uy, malditas manchas! Nunca bastarán limpias estas manos. Y ella no está tratando de quitarse sangre, sino está tratando de quitarse la culpa de su alma. Es lo que está hablando. Ella se siente sucia, no está sucia físicamente, y la sangre ya se fue, no, simplemente se siente. Está tan atormentada por la que ha hecho. De la misma manera, creo que todo el mundo se siente destrozado. Nos sentimos culpables, nos sentimos sucios hasta cierto grado. En algún momento podemos quizás distraernos de eso, podemos tratar de justificarlo, podemos decirle a nuestra conciencia que se calle, pero al fondo esas cosas continúan y vuelven a recordarnos que somos impuros como personas. Hay tanto lavado que se hace solo porque las personas son impuras o sucias. Es interesante que esto se trata de lavarse, ¿no? Literalmente lavarse las manos. Pero hay tanto lavado metafórico y proverbial que la gente hace para sentirse bien y sentirse limpio de nuevo. Tengo curiosidad para saber, me gustaría saber qué es cuando se trata de servicio y voluntariado. ¿Cuánto se hace porque alguien realmente quiere ser voluntario o realmente quiere servir o simplemente quiere lavarse y sentirse mejor de sí mismos? Tengo curiosidad de saber cuánta generosidad está realmente motivada por Dios o simplemente está motivada para sentirse un poco mejor en las noches. Que duerman un poco más fácil porque puedo lavar mi conciencia culpable. Hice bien, hice mejor, le di a ellos. Me pregunto cuántos actos de servicio son verdaderamente actos de servicio. ¿Cuántos sacrificios son sacrificios? Verdaderamente sacrificios. O hay algo que estás haciendo por ti mismo para sentir tu mente mejor. Quizás puedas tratar de cubrir nuevamente las manchas de tu alma. Trabajé con un tipo una vez y lo consideré como un reprobado padre y esposo. Su familia estaba muy activa en la iglesia, sus hijos muy activos en la iglesia. Y él no lo estaba.
Él corría, él tenía algunas adicciones, simplemente vivió un estilo de vida bastante salvaje, ¿no? Lo que era muy fascinante para mí es que siempre me enviaba cheques enormes, 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 no como pequeños, no, enormes. Y no era para mí, era para, le diría, como a tu discreción, dale esto o haz algo con ello. Y me era muy interesante que siempre vinieron después de algún tipo de golpe entre su esposa o sus hijos. Oye, mi esposa se enteró de esto. Como si yo supiera que su esposa se había enterado porque ella me había dicho en la iglesia y me pidió oraciones. Y lo siguiente que sabe es ella que hay $10,000. Y me di cuenta. Y tenía curiosidad, ¿por qué este tipo haría esto? ¿Por qué me está escribiendo estos cheques? No tiene sentido. Entonces me empiezo a dar cuenta. Está tratando de lavar su mente. Está tratando de lavar su alma. Está tratando de hacer algo para hacerlo sentirse bien y sentirse puro. Y siento que no hay nada que se interponga entre él y Dios. Se está lavando a sí mismo. No está lavando su propio acto de limpieza en sus manos. Pero sabes, no hay cantidad de lavado que podamos hacer por nosotros mismos para ser realmente puros. No hay cantidad de cosas que podemos hacer por nosotros mismos para estar realmente limpios. No puedes limpiar tu corazón, no puedes limpiar tu alma, no puedes limpiar tu mente, no tienes esas habilidades. Quizás puedas alejarte de ellas por un minuto, pero volverán a atormentarte volverán. Quizás puedas encontrar un alivio por la noche, pero en la mañana estará enfrente de ti. Por eso dice David, mis pecados están siempre delante de mí. Siguen viniendo, siguen regresando. La única persona que puede limpiarte es Jesucristo, el único que puede. Si te entregas, dirías, Dios, harías un trabajo en mi corazón y mi alma, me limpiarías el corazón, tomaré mis pecados y mi culpa y mi vergüenza y me harías blanco. Es muy interesante esto en Macbeth. Justo después del asesinato, Lady Macbeth, sus manos están cubiertas en sangre. Y ella va a lavarse, dice esto. Un poco de agua nos limpia de este hecho. Un poco de agua nos limpia de esto. Diciendo, mientras me lavo esta sangre de mis manos, estas cosas nunca sucedieron. Es irónico que cuando la obra avanza, está tan atormentada y quiero que sepas, cristiano, no hay un poco de agua, un poco de autolavado que pueda hacerse para hacer que tus hechos se vayan, o desaparezcan. No hay un poco de agua que nos harán puros, pero ¿qué crees? Un poco de sangre sí lo hará. No de la nuestra propia, no de unos animales, sino la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros hace 2000 años en el Calvario. Fue un acto en el que Dios lidió con nuestros pecados, lidió con nuestra culpa, lidió con nuestra vergüenza. Todas esas cosas que nos persiguen, nos hacen sentir impuros, han sido tratados en la cruz. Esta es una buena noticia para todos nosotros. Así que te diré esto. En Hebreos 9:22, creo que lo tenemos en la pantalla, dice... Y casi todos purificados en una ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y esa sangre fue derramada, por eso vino Jesús, por eso murió. Algunas personas se preguntan, ¿por qué murió? Y su muerte fue requerida, necesaria para hacernos limpia. La única forma en que nuevamente el corazón, alma, el cuerpo, la mente fueran renovadas es por la muerte de Cristo. Y luego me encanta esta palabra que Pablo le da a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 6:11, dice, y esto eras algunos, diciendo, tuvieron una culpabilidad bastante grande, pero le dice, más ya habéis, dilo conmigo, ya habéis sido lavados. Alabemos al Señor, ya han sido lavados. Cristiano, has sido lavado. Si has confiado en Jesucristo, ya has sido lavado. Eres limpio. Y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Si eres cristiano en esta habitación, un verdadero cristiano, y estás batallando con la culpa o la vergüenza, debes de responder a esa culpa y esa vergüenza. Tienes que responder al no tratar de controlártelo por ti mismo, sino tratar de entregárselo a Jesús
y confía que Él hará ese trabajo. Confía en el Evangelio, predícatelo a ti mismo, confesaré que cualquier cosa que no ha sido confesada o no te has arrepentido, y vas a experimentar esta limpieza que proporciona solamente es un tipo de limpieza a nivel alma. Sé que sucede en la justificación en el momento de nuestra salvación, pero nuevamente en ese momento de limpieza que recibimos, en ese momento es algo, la misma verdad y esa misma realidad es algo que podemos experimentar diariamente si continuamos corriendo hacia el Padre. Si no eres cristiano, sin embargo, no todos ustedes lo son. Si no eres cristiano, quiero decirte esto: deja de tratar de limpiarte a ti mismo. Vienes al servicio el día de hoy, quizás como intentando limpiarte. Viene a la iglesia, hice lo correcto, hice bien. No será suficiente. Puedes volver la siguiente semana y la semana que sigue y así puedes servir todos los equipos, puedes dar todos tus dólares y no será suficiente. Pero lo bueno es que no tienes que ir muy lejos, no tienes que hacer mucho. En realidad solo te entregas a Cristo y Él te lava. Confía en Jesús hoy y Él te lavará, te hace puro, te limpia. Deja de intentarlo hacerlo por ti mismo. Simplemente ven a los pies de Cristo y dile: Dios, me perdonas, me limpias. Si quieres, tú sabes hablar de esto. Si tienes alguna pregunta sobre esto, si no eres un creyente, nuestro equipo de oración te espera enfrente y nos encantaría hablarte de cómo es caminar en el Evangelio, creer en el Evangelio y experimentar la salvación. Hey, oremos. Padre, te damos tantas gracias por esta habitación, este tiempo, este espacio. Te damos gracias por tu palabra. Sé que lo digo todas las semanas, pero estoy realmente agradecido de que nos hayas dado un libro de vida, un libro que se conoce como la ley perfecta de la libertad, que hay un sentido de directivas para nosotros, que abrazamos para nuestras vidas, pero es de naturaleza liberadora. No es esclavizante, sino nos hace libres. Gracias por Marcos 7, gracias por esta poderosa verdad de cómo podemos ser libres. Señor, cuando estamos inquietos o experimentamos culpa, vergüenza, sufrimiento, soledad, sabemos que podemos correr hacia ti una y otra vez y podemos pedir que nos limpies, podemos pedir que nos hagas puros de nuevo, y lo haces porque tu palabra dice que lo vas a hacer. Tu palabra dice que así lo operas. Te damos tantas gracias por ello. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en la habitación que no te conocen, te pedimos que te reveles a ellos, que los despiertes que les llamases por nombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.